De todas las etapas de evolución, yo considero que la primera es la más interesante, ya que es la que más características nos ha generado y de la que más seguimos aplicando hasta la fecha. Vamos a conocer más acerca de blanco y negro. Pues muchas de las características con las que cuentan al día de hoy los personajes tienen ese origen en las primeras apariciones de las ilustraciones en publicidad y productos, así como sin duda en los primeros cortos animados, ¿no? Gran parte de estas restricciones se debieron a las limitantes que en su caso tenía cada medio. En un inicio, tanto los medios impresos como de televisión contaron con la restricción de color, ¿no? Y ahí yo creo que comenzaron las primeras características de los personajes. Se considera que el primer corto animado fue esta creación francesa de 1908, que aunque pareciera que se llevó a cabo dibujando sobre un pizarrón, la realidad es que fueron dibujos que se fotografiaron y que después se pasaron a negativo para hacer esta secuencia de dibujos sobre papel. Esto no es importante a nivel personaje, pero creo que podemos entender que en un inicio las restricciones eran algo que se tenía que tomar en cuenta para este tipo de creaciones, ¿no? Y posteriormente entonces aparecerían los personajes que se convertirían en la guía para los dibujantes y los animadores y que comenzarían a hacer millones y millones de dibujos con estas características especiales que traeríamos hasta la fecha, ¿no? Siendo la primer limitante el tema de color, miles de animaciones en blanco y negro llenaron la televisión y lo que se considera como tal el primer personaje fue este dinosaurio que se llamaba Gertie, quien se presumía como un dinosaurio obediente, y la característica estructural de este personaje que traemos hasta la fecha es el tema del contorno, ¿no? Y tiempo después aparecería el gato Félix, que yo creo que es uno de los personajes más icónicos y reconocibles al día de hoy. Félix fue un personaje que revolucionó totalmente el tipo de trazo y sin duda influenció y traemos esa herencia de trazo, ¿no? En un inicio sus formas eran muy cuadradas y era muy complicado para el animador dos cosas. Una, tener que trazar tantas rayas en tan poco tiempo, y la segunda era que era muy complicado este sistema geométrico cuando el pie giraba o la mano giraba o la cabeza giraba, era muy complicado de animar, ¿no? Y entonces los animadores, para invertir menos tiempo en trazarlo, empezaron a darse cuenta que la incorporación de líneas curvas no nada más les daba mayor velocidad para trazar, o sea, con menos trazos podían hacer la pierna, ¿no? Una pierna, en lugar de hacer una pierna con 4 trazos, un trazo era redondo, era toda la pierna completa. Bueno, no nada más eso, sino que también era más sencillo ponerlo en posiciones, porque ese mismo trazo curvo nada más se iba haciendo más angosto y se lograba tener esta idea de movimiento, ¿no? Que tanto se dificultaba con las figuras rectangulares. Y así, con base a esta estructura, curiosamente, Disney creó a Oswald, el conejo que pudo haber sido la cara de la empresa, si no es que por casi nada perdieron los derechos, y lo que los llevó a crear a Mickey Mouse, que básicamente, si se fijan, es el mismo personaje cuya diferencia únicamente se encontraba en las orejas y la cola y algún un par de detalles más, como los botones de los shorts, ¿no? Mickey Mouse mantuvo características similares a las del gato Félix, y ahí nos vamos dando cuenta cómo empieza esta bola de características de personaje que vamos a seguir aplicando con el tiempo, ¿no? Y con Mickey Mouse vendría, yo creo que uno de los accesorios más importantes hasta la fecha. En busca de hacer a Mickey más humano, porque esa es la principal función y la principal idea que tenían los creadores, tratar de que fueran los personajes lo más humano posible para que se creara este vínculo. Lo primero que hicieron fue que le pusieron zapatos y después le pusieron guantes. Y la razón es que los animadores se comenzaron a dar cuenta que las manos se perdían contra el cuerpo negro y necesitaban idear alguna manera de destacarlos. Entonces, si se fijan aquí en el Mickey Mouse que iba manejando su barquito, si las manos las pusiera en contra del cuerpo, pasarían totalmente desapercibidas, no se verían. Inclusive aquí podemos ver que ni siquiera se ven los dedos. Entonces, el accesorio de los guantes fue un elemento ideal para poder destacar
las manos y los dedos, ¿no? Y aquí pasa ya algo muy curioso. A partir de este momento se da otro detalle que ya era evidente en ese momento y que sigue siendo una característica que venimos aplicando al día de hoy, que era que los personajes ya tenían 4 dedos. Y nuevamente la única razón para hacer esto era ahorrar tiempo. Ahora un detalle curioso, dicen, no sé qué tanto sea cierto, pero que en Japón prohibieron muchas caricaturas ya que tener 4 dedos implicaba formar parte de la mafia japonesa. Así es que muchas caricaturas no salieron ahí o fueron editadas, ¿no? Curiosamente, yo pensaría que hubiera sido al revés, pero no. Antes de Popeye apareció Olivia, y Olivia tendría otra de las cualidades de creación de personaje que seguimos aplicando a la fecha, ¿no? Con ella es evidente que el concepto que nosotros llamamos mangueras y círculos, que en inglés es rubber hose and circles, se aplica este sistema de armar personajes para buscar que los personajes no fueran tan realistas, y entonces ya no hay codos, no hay rodillas, no hay nudillos, es como una especie de manguera que va unida a estos círculos y que con ella se forma la composición del personaje, que si se fijan también ya era un poco aplicada a Mickey Mouse y al gato Félix, ¿no? Y otra vez más, la razón de todo esto fue salvar tiempo. Si no había codos, no había rodillas, no había nudillos en las manos, era más rápido, líneas sencillas, rápido de replicar. A final de cuentas, recordemos que era tanto el tiempo de producción que se tuvieron que aplicar ciertas reglas para simplificar y hacer más eficiente el trabajo del animador, y estas mismas reglas que seguimos aplicando hasta el día de hoy, sin duda. Entre otros personajes de esa época, muy icónicos, creo que podemos mencionar básicamente a Snoopy, a Betty Boop y a Popeye. Y si se fijan, pues vean el tipo de características de las cuales hemos estado hablando, las venimos cargando desde los inicios, ¿no? Y han ido evolucionando, pero sin embargo es básicamente la misma línea, ¿no? Entonces vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos ahorita, que es la aplicación del concepto de mangueras y círculos, como el caso de Olivia. Aparecen los guantes, utilizamos 4 dedos, no hay codos, no hay rodillas, no hay nudillos. Las formas básicas se comparten entre los personajes. Si se fijan, las estructuras, aunque Olivia es más alta y demás, básicamente es lo mismo, ¿no? Con elementos más alargados. Y los personajes tienen esta característica especial de tratar de ser lo más humano posibles. Estos yo creo que son, en esta etapa de blanco y negro, las características más importantes de esta época. Pues sin duda para mí una de mis favoritas fue la aplicación de los guantes de Mickey Mouse, porque fue una excelente manera de resolver un problema. Para ustedes, ¿cuál fue la más interesante? Dejen sus comentarios en el foro para discutirlos posteriormente. Y vamos a la siguiente lección de Teoría de la Evolución, donde platicaremos más acerca del color.